Actualmente estoy en Gotemburgo, pasando unos días, ya es la tercera o la cuarta vez que vengo, he podido observar la manera de vivir que tiene la gente aquí y bueno, creo que estoy preparado para hacer el vídeo de 10 cosas sobre Suecia que no sabías. Antes de empezar, quiero deciros que esto que os voy a contar es algo que está basado en mi experiencia personal, es decir, una mezcla entre lo que a mí me va contando la gente y lo que yo voy viendo. Entonces, no es algo que se pueda utilizar para juzgar a todo un país, simplemente son curiosidades y nada, quería dejarlo claro porque hay mucha gente que después de ver este tipo de vídeos ya se piensa que todos los suecos son iguales. La primera cosa de la que os quiero hablar es sobre el dinero, y es que a pesar de que Suecia está dentro de la Unión Europea, no utiliza el euro. Lo que utiliza es la corona sueca, y bueno, aquí tengo un billete de ejemplo, estos son 500 coronas suecas, y llama mucho la atención sobre el dinero que los impuestos que se pagan aquí son altísimos, o sea, no os llegáis a imaginar la cantidad de impuestos que se pagan. También hay que decir que por contra el poder adquisitivo de la gente es muy alto, entonces el esfuerzo fiscal no es tan alto como en España, por ejemplo. Podéis googlear lo que es el esfuerzo fiscal y así os informáis. También hay que decir que se pagan muchos impuestos, pero eso se ve, o sea, tú vas por la calle y está todo limpio, todo muy cuidado, digamos que es un país que funciona económicamente. La segunda cosa de la que quiero hablaros es sobre el trabajo, y es que aquí en Suecia se ha fomentado mucho el crecimiento de las empresas, se le ha dado libertad a los empresarios para que puedan moverse libremente, lo cual ha generado que la gente tenga un poder adquisitivo muy alto, como ya he mencionado anteriormente. Pero no es solo porque las empresas crezcan y la gente cobre más y todo esto, sino porque el sueco, o sea, las personas de aquí son muy trabajadoras, son muy productivas y no se les caen los anillos por hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Y bueno, llama mucho la atención que aquí solo hay un 4% de paro. El tercer dato curioso sobre Suecia es que aquí se recicla todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, en todas las casas tenéis 4, 5 o 6 cubos de basura para separar el plástico del cartón, de orgánico, de cristal. O sea, es muy heavy el nivel de concienciación que tiene la gente en cuanto a reciclaje. En cuarto lugar, quiero comentaros, y esto es lo que a mí más me llamó la atención cuando vine la primera vez, es que les gusta hacer las cosas bien, es decir, que son muy respetuosos, suelen cumplir las normas. Por ejemplo, si vas en un autobús y hay un asiento reservado para personas mayores, nadie se va a sentar en ese asiento porque está reservado. O si estás en una cola en el supermercado y pues el cajero o la cajera va muy lento, lo que sea, nadie se va a colar, nadie va a rechistar ni nada, no, son muy calmados, muy tranquilos, esperan pacientemente, siguen las normas, si van al bosque y hacen una comida no tiran basura, y eso parece que no, pero llama la atención verlo en una sociedad entera. La quinta cosa que os quiero comentar es que aquí hay un copago sanitario, es decir, si tú quieres ir a visitar al médico tienes que pagar 20 euros, que acorde al nivel adquisitivo que aquí tiene la gente, pues no es tanto, y la verdad hay que reconocer que la sanidad funciona muy bien. En sexto lugar, tenemos que les gustan mucho las chucherías, las gominolas y todas estas cosas, y no solo a los niños, sino que también a los adultos, y de hecho, el sábado es el día de las chuches. También, como curiosidad, quiero deciros que los viernes es el día de tacos. En séptimo lugar, quiero deciros y romper el mito de que aquí hace mucho frío. Y no es así, sí que es verdad que en invierno hace frío, pero bueno, te abrigas y ya está, tampoco hace falta ir como los esquimales, pero es que en verano, como te descuides, te quemas al sol. Y es que hay días de verano que hacen mejor tiempo que en Barcelona, o sea que hay que ir con mucho cuidado. También quiero dejar claro que yo estoy en Gotemburgo, esto es el sur de Suecia, y bueno, estoy en el sur de Suecia, pero es que el 85% de la población vive en el sur. Muy poca gente vive en el norte, sí que es verdad que allí hace mucho más frío, pero ya os digo, que está prácticamente desierto. Como podéis observar, un día como hoy, 14 de junio, hace bastante calor aquí en Gotemburgo y de hecho una persona pálida como yo a la que me descuide me quemo, así que me tengo que dar protección, pero bien de protección. En el puesto número 8 tenemos una costumbre de los suecos y es que antes de entrar en casa se descalzan, o antes de entrar o en la entrada mismo, pero no entran
con los zapatos de la calle, porque eso al final es antihigiénico, y sí que es verdad que en el sur de Europa pues lo hacemos, porque yo reconozco que en Barcelona lo hago, pero aquí no está muy bien visto. De hecho, a mí alguna vez pues se me ha ido la olla, porque joder, cuando lo haces cada día al final no te acuerdas de quitarte los zapatos, y pues eso, he entrado en casa con los zapatos y me han dicho a la entrada. Y es algo que, bueno, que llama la atención, pero es que al final es higiene pura y dura, o sea, es no meter la mierda de la calle en tu casa. En el puesto número 9, y es otra costumbre, es que aquí las ventanas no tienen persianas, y en muchos casos tampoco tienen cortinas. A mí me ha pasado de ir por la noche caminando por Gotemburgo y ver todas las ventanas de un edificio transparente. Es como, hostia, puedes ver lo que hace la gente, ¿no? Verles viendo la tele, verlos cenando, no sé. Me llamó mucho la atención también cuando lo vi, y deciros que es de mala educación mirar dentro de las casas de la gente. En el puesto número 10 tenemos algo que llama muchísimo la atención, y yo ya lo he comentado en algún otro vídeo que he realizado aquí en Suecia, y es que el Estado tiene el monopolio del alcohol. Tú solo puedes comprar bebidas alcohólicas en unas tiendas que se llaman Systembolaget, y aparte de ser muy caro, está muy, pero que muy controlado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me lo puedes demostrar dejándote un buen like, y si es así, pues en un futuro haré una segunda parte, porque hay muchísimas más curiosidades de las que yo os he contado. Y también, oye, esta vez no me he pasado diciéndolo. Suscríbete. Joder, a mí esto me cuesta un trabajo. Me vengo aquí, veo cómo funcionan las cosas, te lo transmito, pues sería un honor que tú te suscribas a mi canal como muestra de apoyo a este gran ser humano. Y ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. ¡Adiós! Tengo un último dato curioso para vosotros, de regalo, y es que, como podéis observar, ahora mismo está empezando a anochecer, y lo curioso de todo esto es que son las 11 de la noche. ¿No es bonito?